Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la de Escuela Bíblica Reformada de esta noche. Voy a darle unos segundos para que se puedan conectar. Voy a etiquetar a mi mamá, que quería que la etiquetara. Aquí está. Perfecto. Muy bien, hoy día vamos a estar viendo el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Entonces voy a abrir eso rápidamente. Capítulo 2. La semana pasada empezamos con el capítulo 1, obviamente, y con la temática de, de la autoridad de las escrituras, finalmente. Hoy día con el capítulo 2 se llama De Dios y la Santa Trinidad. Muy bien, ¿quién es? Marco Fernández, saludo. Está conectado en este momento. Y vamos a esperar un poquito para que se puedan ir conectando los hermanos. A ver. Muy bien. Y voy a compartir este link también. Ya, perfecto. Bueno, vamos junto a la confesión, al capítulo número 2. A ver, un segundito solamente, tengo los apuntes equivocados. Importante tener los apuntes correctos para esto. Ya, número... capítulo 2. Bueno, está conectado Raúl y Daniel, pero ellos también están acá en vivo. Entonces, saludar. Nova Pichilemu también está conectado. Muy bien, vamos al capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad. Vamos a la sección 1, si tienen la confesión ahí en sus casas, pueden seguir con la lectura acá. Y dice el capítulo 2, sección 1. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. Un segundo, voy a mejorar esto rápidamente porque vamos a poner esto en la pantalla. Mira, ahí la maravilla de la tecnología. Hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. Un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, es el galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y de ninguna manera declara como inocente al culpable. Entonces, en este punto número 1 de la confesión, vemos básicamente una serie de
estar de todos los punto por punto de las cosas que se mencionan ahí, porque son muy importantes. Obviamente esta idea que hay un solo Dios, Dios es espíritu, que es invisible, no tiene cuerpos como nosotros, es inmutable, eso significa que no cambia, ¿cierto? Es eterno, inmenso, incomprensible, todopoderoso, santísimo, totalmente libre. Todos estos son elementos centrales en cuanto a la doctrina de Dios. Y claro, debemos conocer estas cosas. Hoy, Dani, podéis quizás etiquetar a mi mamá, porque quería conectarse y no la veo conectada, y sí. Ok, entonces, ahora un tema interesante en cuanto a esto. ¿Por qué la confesión empieza hablando de la escritura y no de Dios? ¿Cierto? Como que parece que Dios debería ser el principio. ¿Por qué empieza hablando de la escritura? Lo que vimos la semana pasada. Y básicamente es porque nuestro conocimiento de Dios viene de su palabra, ¿cierto? Y sin su revelación, sin su palabra, no podemos realmente conocer a Dios. Ahora eso quizás suena un poco chocante para muchos porque es como, ok, momento, no, nosotros conocemos a Dios de manera personal, de manera en cuanto a nuestra experiencia. ¿Cómo me puedes decir esto de su palabra y que sin su palabra no podemos realmente conocer a Dios? Bueno, obviamente no estoy negando que nosotros hay un elemento experimental en cuanto a conocer a Dios. No es simplemente algo intelectual o algo por el estilo, sino que nosotros experimentamos realmente a Dios en esto. Pero Dios se ha revelado a sí mismo de la manera más clara y más profunda y más confiable en su palabra. Entonces, eso vale 1000 veces más que la experiencia de alguien que dice haber conocido a Dios o que dice que Dios le dijo algo o algo por el estilo. Porque finalmente sabemos que la palabra, sabemos que la Biblia es palabra de Dios, sabemos que ahí está la revelación de Dios. Por lo tanto, sin eso, simplemente vamos a tener que creerle a cualquier personaje que llega y dice Dios me dijo esto y lo otro, que no siempre es lo mejor, digamos. Entonces, empezamos ya con esta sección 1 del capítulo 2. Ya mencioné, se enfoca en estos diferentes atributos centrales de Dios, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo sabemos estas cosas de Dios? Porque alguno puede decir, ya, pero para mí Dios no es inmutable. A mí no me parece muy lindo que Dios sea inmutable. Yo prefiero un Dios que sea como más interactivo, que no sé, no me gusta ese atributo de Dios. Bueno, el problema es lo que acabo de mencionar en cuanto a escritura. Nosotros no armamos a un Dios como a nosotros nos parece o como nosotros nos gustaría que fuese, sino que nosotros adoramos como cristianos al Dios que es revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros nos sometemos a lo que Dios dice de sí mismo. Y eso va a ser muy importante porque Dios a veces dice cosas que no nos gusta escuchar o que chocan con algo para nosotros. Pero finalmente lo que nosotros, si nosotros nos parece o no, es totalmente irrelevante cuando consideramos que Dios es Dios y que Él se revela en las Escrituras y nosotros simplemente recibimos esa revelación, no la modificamos, no la creamos, somos simplemente personas que reciben esto de parte de Dios. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir al punto número 2 del capítulo 2 de la confesión. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria y bondad.
y bienaventuranza. Es el único todo suficiente y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas. Punto importante, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta por su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que a Él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura. De tal manera que para Él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos y en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A Él son debidos toda adoración, servicio, obediencia, que a Él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura, en ese sentido. Entonces, acá vemos un aspecto muy importante de Dios. Esto se enfoca en el hecho de que Dios es autosuficiente, es todo suficiente, no depende de nadie ni de nada para su existencia. Ahora, eso es algo un poco extraño para nosotros como criaturas, como seres humanos, porque nosotros cuando hablamos de una persona, es una persona muy independiente, ¿cierto? Vive solo, ¿cierto? Tiene su trabajo, no depende de nadie, pero en realidad incluso eso no es ser independiente, o sea, todos, y eso es tan visible especialmente en este tiempo donde está pasando todo esto con el virus y todo lo demás, todos dependemos de otros y todos somos seres contingentes, o sea, si mañana cierran el supermercado acá en Pichilemu, cierran todos los supermercados, por más independiente que eres, que te puedes considerar, vamos a estar en problemas, ¿cierto? Entonces, nosotros somos seres contingentes, dependemos, nuestra existencia depende de otros, depende finalmente, obviamente, de Dios, pero no somos independientes en ese sentido. Ahora, Dios, por su parte, no necesita de nada y no necesita de nadie. Entonces es importante esto porque algunos se confunden cuando hablamos de vivir para la gloria de Dios, por ejemplo. Y algunas personas con una mente un poco más cínica, podríamos decir, han dicho, bueno, este Dios, ¿qué le pasa? O sea, ¿acaso no es el Dios del universo y anda preocupado de su propia gloria, anda preocupado, es medio egocéntrico, crea a todas estas personas porque necesita sentirse mejor de sí mismo, algo así? Hay gente que critica el cristianismo y critican el Dios de la Biblia de esa manera, pero no es así. Dios no tiene problemas de autoestima y no nos necesita para subirle el ánimo, tampoco nos necesita para tener gloria, porque Dios es todo suficiente, Dios no necesita de nada. Entonces, incluso cuando glorificamos a Dios, finalmente no es para Él en un sentido, es para nosotros, porque en darle gloria a Dios es donde encontramos verdadero gozo y satisfacción. No le estamos sumando un granito de arena a Dios, porque ya lo tiene todo. Dios ya es autosuficiente, Dios ya es, no hay falta, no hay escasez en Él. Entonces, ¿qué podemos traer a Dios? Nada. Pero cuando glorificamos a Dios, finalmente los que son edificados por eso somos nosotros. Y eso tiene mucho que ver también con el corazón de la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster,
que no lo estamos viendo en esta serie, estamos viendo la confesión, pero el catequismo menor, la primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cierto? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, fíjense cómo cuando habla del propósito del hombre, ¿cuál es el propósito principal del hombre? ¿Por qué existimos? Bueno, para glorificar a Dios. Pero en glorificar a Dios, nosotros gozamos de Él. Y eso, en glorificar a Dios, en vivir para Dios, en conocer a Dios, es nuestro mayor tesoro, es lo que llena finalmente nuestra existencia. Y no solamente en esta vida, sino en la eternidad, sino en el siglo venidero también. Entonces es muy importante entender eso, que finalmente nosotros cuando hablamos de la gloria de Dios y cuando hablamos de vivir para la gloria de Dios, no estamos diciendo que Él necesita de nosotros. No estamos diciendo que hay una falta en Él, que hay una deficiencia que solamente yo puedo llenar en Dios. Y a veces la gente se pone media... Hay hasta unas canciones de alabanza y otras cosas que se ponen medio románticos, así como que Dios está pero sufriendo porque tú no estás con Él. No. Algunos ministros dicen, adórele, Dios necesita adoradores. Claro, Dios necesita adoradores. No, Dios no necesita adoradores. Dios ya, Él ya lo tiene todo. No le podemos agregar nada. Cuando finalmente nosotros adoramos a Dios, es para nosotros finalmente, a fondo, porque nosotros somos los seres que tenemos una necesidad de adorar y de tener comunión y relación con nuestro Creador. Nuestro Creador no tiene ninguna necesidad de nosotros. No había nada en Él que lo obligó a crearnos y todo lo demás. Netamente, lo que creó y todo eso fue para nosotros. Entonces, nosotros al entregarle la gloria a Él, finalmente recibimos este gozo eterno en relación con Dios. Entonces, esto es un punto muy importante. Ahora vamos al tercer y último punto de este capítulo 2 de la confesión, que es bastante corta. Obviamente, hay muchos capítulos en la confesión, entonces estaba pensando, bueno, ¿hacemos solo este capítulo o vamos al capítulo 3? Y por un tema de tiempo en las próximas semanas vamos a avanzar lo más que podemos. Sin duda podíamos haber parado y entrado en profundidad en los atributos de Dios, pero eso tomaría mucho tiempo. Entonces solamente vamos a leer este tercer punto del capítulo 2 de la confesión que dice... La unidad de la divinidad, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente y del Hijo. ¿Ok? Entonces esta es como vimos también en la primera clase, me parece, cuando hablamos de las confesiones, esto básicamente es la formulación trinitaria de Nicea, ¿cierto? Toma ese lenguaje para identificar y dar a entender que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son Dios, ¿cierto? Y dice que el Padre no procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre, el Espíritu Santo procede eternamente del Hijo y del Padre y del Hijo. Esto no está diciendo que el Hijo tuvo un inicio, ¿cierto? Sino que procede y que es engendrado por el Padre, pero obviamente las tres personas de la Trinidad son eternas, ¿cierto? Y son iguales en cuanto a su esencia de ser Dios, pero son tres personas. Ok, vamos, bueno, y también aprovecho de mencionar antes de pasar al próximo capítulo acá,
que si tienen alguna pregunta, alguna duda, mientras estamos haciendo la clase, pueden escribirlo ahí en los comentarios y si tenemos un momento, vamos a intentar contestarlo o interactuar con eso. Y también el público acá en vivo, si tienen alguna pregunta, pueden decirlo también. Muy bien, vamos al capítulo número 3. Y este es un capítulo importante, un capítulo difícil, ¿cierto? Dice varias cosas que son difíciles de procesar, de entender, pero que son importantes al estudiar la palabra de Dios y una parte importante acá de la confesión de fe. No sé si vamos a ver el tiempo, cómo vamos, no sé si vamos a ver todo el capítulo 3, porque tiene varios puntos, pero bueno, vamos a hacer el mejor intento. Capítulo 3. Muy bien, Dios desde toda la eternidad y por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre y inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien la establece. Aquí entramos a este tema de la soberanía de Dios, ¿cierto? Y entramos al hecho de lo que enseña acá la confesión, que simplemente está siguiendo lo que enseña la Biblia, que Dios, de manera libre e inmutable, según su propia voluntad, ordena todo lo que acontece, todo lo que pasa en el tiempo viene del decreto de Dios finalmente. Y eso es algo que vemos claramente en las Escrituras. Efesios 1:11, ¿cierto? Dice, en Él asimismo tuvimos herencia también siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Entonces, Dios hace todas las cosas según su propio propósito, según el designio de su voluntad finalmente. Otros pasajes que enseñan esto también, Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, vemos muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto, hablan de que Dios obra todas las cosas de manera soberana, de que Él está en control de todas las cosas, no se le escapa ni una, ¿cierto? Nada es este universo, sino que Dios es soberano y ordena de manera inmutable y libremente, según su libertad, ¿cierto? Él es libre en determinar lo que ocurre en el tiempo y Él ordena todo lo que acontece. Pero, y aquí está una parte importante de la confesión, pero de tal manera que no es autor de pecado, ni violenta a las criaturas, ni quita la libertad o la contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que aunque Dios controla y es el soberano sobre todas las cosas, aún así no es autor de pecado. Entonces, podemos entender esto, que Dios no es la razón que ocurre el pecado finalmente. Dios usa el pecado y eso es muy importante de entender. Hay muchos pasajes que nos enseñan eso, que Dios usa el pecado para su gloria, pero sin quitarle la responsabilidad a las criaturas de sus propios actos.
las criaturas que cometen esos pecados están simplemente siguiendo los deseos malvados de su corazón en ese sentido. Un ejemplo bien importante en las Escrituras la encontramos en Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Ahí estamos en la historia de José, ¿cierto? Y muchos conocen, los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto y después de todos estos años ellos vienen porque hay una hambruna y José tiene una posición de autoridad muy importante y se terminan yendo a vivir a Egipto y bueno, aquí en el capítulo 20 llega al final de la vida del padre de José y los hermanos que habían hecho ese acto malvado contra José empiezan a pensar, bueno, pero ahora que murió nuestro padre, ¿qué nos va a pasar? Quizás porque José no se vengó de los hermanos por lo que ellos habían hecho. Y entonces pensaron, bueno, quizás estaba esperando que muera nuestro padre y ahora que murió va a vengarse de nosotros. Entonces inventan todo este cuento de que, bueno, nuestro padre dijo que no nos mataras, que nos perdonaras y todo lo demás. Y José, la respuesta de José es muy interesante, la vemos en versículos 19 y 20. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó en bien para que sucediera lo que vemos hoy y se preservara mucha gente. Entonces, bueno, y especialmente en el mismo hebreo es muy claro esto, esta idea de lo que ustedes pensaron para mal, Dios pensó para bien. Entonces había una misma acción. ¿Cierto? Vender José como esclavo en Egipto. Eso fue el acto. Y la intencionalidad de los hermanos era malvada, pero la intencionalidad de Dios con ese acto era buena. Pero, ¿cómo puede funcionar eso? ¿Cómo? El hecho es que el acto de los hermanos no deja de ser malvado. Y de hecho vemos hasta el final los hermanos están intentando salvar su pellejo finalmente y vienen a José con estas excusas, con estas, no, que por favor perdónanos y todo lo demás. Pero José entendía la soberanía de Dios, entendía que todas las cosas tenían un propósito y aunque los hermanos y el propósito de ellos era malvado, el propósito de Dios medio de las voluntades de personas malignas en ese sentido. Porque el decreto de Dios, y esto es importante porque tenemos que entender una diferencia también incluso en el decreto de Dios, porque hay un decreto revelado, ¿cierto? Donde Dios dice no matarás, donde Dios dice que si alguien, bueno, posteriormente, ¿no? En la ley, que si alguien vende a otro de esclavo o rapta a una persona, ¿cierto? Merece la muerte y todo lo demás. Esa es la voluntad revelada de Dios. Pero después hay el decreto secreto de Dios, que finalmente es lo que pasa al final. Y como todo ese plan de lo que está pasando a través de la historia en el tiempo y espacio tiene un propósito en ese plan de Dios. Y muchas veces ese propósito o sea, las acciones van en contra de la voluntad revelada de Dios, ¿cierto? Muchas veces involucra pecado, muchas veces como esta historia de José, fue pecado lo que ocurrió, pero Dios lo usó para salvar a la familia de José de morirse de hambre. Ahora, Dios pudo haber usado otros medios, todo lo demás, pero ese fue el propósito eterno decretado de Dios antes de la fundación del mundo. Y eso es algo muy chocante muchas veces para nosotros porque honestamente queremos ser los maestros de nuestro propio destino, queremos
muchas veces tener el control de nuestras propias vidas, pero no entendemos que la Escritura enseña que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Su decreto determina todo lo que ocurre en el sistema en general, los eventos naturales, incluyendo el COVID-19 y todo lo demás. Las decisiones de los hombres y de las naciones no están por sobre Dios, ¿cierto? Y hay muchos pasajes que enseñan eso. Daniel 2:21. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y dispone reyes, a los sabios da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Entonces, Dios es el que pone y depone a los reyes, ¿cierto? Todos estos movimientos políticos, todas estas maquinaciones no son simplemente al azar. Dios no es que está reajustando su plan cada vez que, pero es que salió elegido entonces ahora voy a tener que cambiar todo el dibujo. No, así no funciona Dios. Él está por sobre las decisiones de los hombres, incluso las buenas obras de sus hijos. Efesios 2:10, ¿cierto? ¿Quién conoce lo que dice Efesios 2:10? Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, incluso las buenas obras que tú y yo hacemos como hijos de Dios, fueron decididas soberanamente por Dios antes de que nacimos, antes de la fundación del mundo. Entonces, vemos incluso en esas cosas la soberanía de Dios. Pero como mencioné, Dios no es autor del pecado, pero sí usa el pecado finalmente para su gloria. Nada es simplemente al azar. Proverbios 16:33. Estoy citando varios pasajes bíblicos porque entiendo que estas cosas a veces son complicadas de recibir, de escuchar, de aceptar. Proverbios 16:23. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Entonces, hasta en esas cosas pequeñas, Dios está en control. Entonces, tampoco estamos diciendo que Dios está obligando a los hombres a cometer actos de maldad. Esto es muy importante también. Porque algunos casi escuchan esto y dicen, pero es como, no, este hombre iba caminando simplemente, como que le cae el rayo del cielo y ahí anda a asesinar a estas personas o anda a hacer esta maldad. No. Los hombres en ese sentido están haciendo exactamente lo que quieren. Están libres en el sentido de que están tomando las decisiones que quieren tomar. Ahora, quizás me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el famoso libre albedrío? Y todo eso depende de cómo definimos libre albedrío. Algunos lo definen como la posibilidad de tener dos opciones, ¿cierto? De hacer A o opción B. Si realmente solo tienes opción A, entonces realmente no eres libre. Y en ese sentido, según esa definición filosófica, en la Biblia por lo menos el libre albedrío no existe. Punto. O sea, no hay ni un pasaje en la Biblia. A todo esto, la frase libre albedrío no aparece en la Biblia, no es un término bíblico, no es un concepto bíblico. En cambio, palabras como predestinación y todas estas, sí. Pero aparte de eso, es esa construcción filosófica de que libre albedrío, para ser libre tienes que tener la opción A y la opción B, no es necesariamente lo que no viene de una visión bíblica del asunto, porque esa construcción filosófica no la podemos imponer sobre la Escritura. Nosotros tenemos que ver lo que enseña la Escritura y adecuar nuestra visión a eso. Y la Escritura nos enseña que los hombres son libres. ¿En qué sentido? En el sentido de que hacen lo que quieren hacer.
Pero la voluntad del hombre está atada a la naturaleza del hombre. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4 y posteriormente. De hecho, uno de las clases que estaba escuchando sobre la Confesión de Westminster, el profesor dijo, mira, los hombres que formularon esta confesión entendían muy bien lo que ellos estaban diciendo, pero si podría corregir una cosa de esto, es que yo hubiera puesto el capítulo 4 antes del capítulo 3. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 explica la caída en Adán. Y eso está en la mente de los que están escribiendo todo esto. Pero obviamente muchas personas no entienden ese aspecto de la caída y por lo tanto se hace difícil el capítulo 3 de entender. Porque si estamos todos caídos en Adán y esclavos al pecado y todo eso, libre albedrío de qué? Estamos controlados finalmente por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está supremo sobre nuestras vidas. Entonces controla nuestros deseos, nuestros pensamientos. Todo está esclavo al pecado y a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces es importante entender que el hombre es libre en el sentido de hace lo que quiere hacer, pero no es libre en el sentido de que puede, de cierta manera, ir en contra de la voluntad de Dios, en el sentido supremo, en cuanto al decreto eterno. Obviamente puede ir en contra de la voluntad de Dios en el sentido que Dios dice no robarás y él dice sí, yo voy a robar y va a robar, ¿cierto? Pero incluso ese acto no estaba fuera del plan de Dios y eso es es parte del plan predeterminado de Dios. Entonces Dios no está obligando a los hombres a hacer actos de maldad, pero ellos están simplemente actuando según los deseos de sus corazones. Ahora vamos al punto número 2 del capítulo 3. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecerá bajo tales condiciones. Y este es un punto importante porque algunas personas dicen, sí, bueno, Dios conoce el futuro, pero lo que pasa es que Dios mira en el futuro y dice, mira, si yo hago esto y lo otro, esto va a pasar. Y ahí vuelve atrás y como que arregla arregla el plan, por así decirlo. Va al futuro, vuelve atrás, arregla un poco el plan, va otra vez, mira, bajo todas las diferentes contingencias para formular su decreto. Pero no es así, el decreto de Dios no es Dios acomodándose a las circunstancias, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros muchas veces, cierto, tenemos un plan y pensamos, ya, mira, este es mi plan, yo voy a hacer esto en marzo, voy a hacer lo otro, pero bueno, después viene el coronavirus y ahí, ¿dónde está ese plan? Porque nosotros somos seres limitados y ahora tenemos que tener un nuevo plan. Pero Dios no, Dios es omnisciente, omnipotente, es el creador de todas las cosas, es el creador del tiempo mismo, sostiene la historia en sus manos. Entonces, Él no tiene que hacer borrón y cuenta nueva, Él no tiene que cambiar su plan, porque su plan es eterno. Y Él no sufre de las mismas falencias y debilidades que tenemos nosotros en no saber el futuro, en no poder controlar el futuro y nosotros simplemente tenemos que modificar lo que queríamos hacer muchas veces. Pero no es así el plan de Dios en ese sentido. Muy bien, a ver el 69. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que dan es Romanos
9:13, que habla de Jacob e Esaú. Bueno, y anterior en el versículo 11 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice Dios. Y después el versículo 13 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Entonces, aquí deja muy claro, no es que Dios miró a Jacob y a Esaú y dijo, ¿sabes qué? Jacob, a mí me tinca que Jacob va a ser la buena jugada acá. Voy a elegir a Jacob y no a Esaú porque yo miré al futuro y dije, no, este Jacob va a ser justo el que necesito, va a ser justo la pieza necesaria. Entonces voy a cambiar mi plan para que sea elegido Jacob. No, aquí dice muy claro, dice que Dios, ¿cierto? No habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. Entonces no es que Dios estaba mirando al futuro, Dios estaba pensando en lo que ellos iban a hacer y estaba respondiendo a eso, sino que dice para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por obras. Dios no estaba tomando en cuenta las obras de Esaú o de Jacob para tomar su determinación, sino por el que llama. Era solamente por su voluntad que tomó esa determinación. Muy bien, punto número 3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. Ahora, es interesante este punto porque muchas personas preguntan o han dicho, bueno, ¿usted cree en la predestinación? Y honestamente para mí es una pregunta un poco extraña porque o sea, es un término bíblico. Es como preguntar, ¿usted cree en el amor? ¿Usted cree en la fe? ¿Usted cree en toda en el nuevo nacimiento? Si somos cristianos tenemos que creer en lo que dice la Biblia. Y la palabra predestinación, que es tan mal vista por muchas personas, es una palabra bíblica, finalmente. Es un término bíblico, como ya vimos en Romanos, o sea, en Efesios 1:11. Habla de los que predestinó y hay muchos otros lugares que usan ese mismo lenguaje, finalmente. Y entonces, acá algunos ejemplos bíblicos. Primero de Tito 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, aparte de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, vemos que el decreto de Dios es establecido para su gloria en cuanto a seres humanos y ángeles, como vimos ahí. Después, acá, Efesios, por ejemplo, 1, 5 y 6 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a Él amado. Cuando lees eso, ¿qué te llama la atención? ¿Te llama la atención que Dios está diciendo que, bueno, algo en nosotros causó nuestra salvación?
o está diciendo que predestinados para ser adoptados hijos según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a Él? Entonces, si te das cuenta, todo es un monergismo, ¿cierto? Hay esta palabra, bueno, son términos medios medievales de monergismo y sinergismo. Entonces, obviamente, el sinergismo es que una sinergia, ¿cierto? Uno pone algo, el otro pone algo y juntos hacemos algo, básicamente. Pero el monergismo no, el monergismo mono, uno. Viene nuestra salvación es algo monergista, viene de la voluntad de Dios de principio a fin. Eso es una obra de Dios. No es que Dios puso parte, yo puse mi parte. No es como había un viejo tratado de algunos evangelistas, creo como de D.L. Moody o algo así, que tenían como una hoja de como cuando uno va a votar, ¿cierto? Y este era un tratado antiguo y decía, el diablo tiene un voto en tu contra, Dios tiene un voto a tu favor, y ahora tú tienes que cambiar el empate. ¿Cómo sería? Tú tienes que corregir el empate ahí, básicamente. Tienes que escoger. El diablo votó en contra tuyo, Jesús a tu favor, y ahora está en tus manos. Básicamente era lo que está diciendo el tratado. No, acá está diciendo que es de principio a fin una obra de Dios. Obviamente, bueno, y vamos a entrar más en eso más adelante. Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. O sea, Dios aún con el impío tiene un propósito. Todas las cosas las ha hecho para sí mismo. Entonces, vamos al punto número 4. A ver. Bueno, y si tienen alguna pregunta o comentarios convencionales, pueden escribir en los comentarios. Ok, punto número 4. Estos ángeles y seres humanos, así predestinados y preordenados, están particular y inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que Dios ha predestinado a su pueblo escogido para sus propósitos, y ese es un número definido. No, ese número es una cifra exacta que Dios solamente conoce. Y a ese número no le puedes ni sumar ni restar, ¿cierto? No, es un número específico. Entonces, ahora, obviamente esto entiendo en el mundo general evangélico, esto realmente rompe varios esquemas, podríamos decir. Porque la visión que estamos hablando hoy día es la visión reformada, protestante, en cuanto a la voluntad del hombre. Todos los reformadores pensaban de esta manera, Lutero, Zwingli, Calvino, todo lo demás, y bueno, y antes de ellos también. Pero obviamente también hay otras visiones que uno se encuentra. Probablemente la más común hoy en día es el arminianismo, o los arminianos, que creen que Dios tiene una vista previa del futuro, de cierta manera, y sabe lo que va a pasar y que adecúa sus planes a lo que va a pasar, básicamente, o a lo que prevé antes de que ocurre. Pero no es que no es que tiene un decreto, no es que su decreto controla la historia, sino que él simplemente ve las libres decisiones del hombre y se adecúa su plan a lo que él sabe que ellos van a hacer.
Después hay algo un poquito más elaborado, que son el molinismo, que ha entrado mucho en boga en estos días, ha sido muy popular. Y esto es la idea, básicamente fue inventado por un jesuita llamado Luis de Molina, que Dios conoce todos los universos posibles, básicamente. Y de todos esos universos posibles, escogió el universo donde las condiciones, donde la máxima cantidad de gente pudiese ser salva, sin dejar de lado el libre albedrío, ¿cierto? Entonces hizo todos los cálculos y pum, 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 todos estos posibles universos, y este es el universo donde podía sacarle el máximo en cuanto a personas salvas, con el mínimo de condenación, sin dejar de lado este famoso concepto del libre albedrío. Ahora, hay un gran problema con esa posición, y es que finalmente Dios ya no es el Señor del universo, sino que Dios simplemente está jugando con las cartas que le tocó, ¿cierto? Él le tocó una serie de posibles universos, y él tuvo que escoger la mejor de ese grupo de universos, ¿cierto? Pero si es así, entonces Dios no es Dios. La persona que está generando esos universos posibles es Dios, finalmente. Entonces, Dios está jugando con las cartas que le tocó. Y finalmente, si Él está jugando con las cartas que a Él le tocó, entonces mejor hablemos con la persona que repartió las cartas. No sé si se entiende. El punto es que el molinismo, bueno, aparte de no tener pero ningún sustento bíblico por ni un lado, no arregla el asunto, porque simplemente termina haciendo a Dios víctima de esta secuencia de posibles universos sobre las cuales él no tiene control, sino simplemente él escoge la mejor de lo que había, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso es una distorsión. Ahora, también hay una distorsión eh, que va aún más allá, podríamos decir, que es el teísmo abierto. Y estos teístas abiertos no son muy populares hoy en día. Hace unos años tuvieron su momento, pero no es una posición muy conocida. Pero estas personas creen que Dios no sabe el futuro, porque el futuro como tal no existe, y que el futuro es solamente un conjunto de posibilidades. Entonces, en ese sentido, ellos creen que Dios básicamente está en el tiempo reaccionando lo mejor que puede a lo que va ocurriendo. Entonces, ellos terminan negando incluso la omnisciencia de Dios, pero lo niegan diciendo, bueno, lo que pasa es que el futuro no existe. Finalmente solo existe el presente. Ahora, obviamente ahí entramos en una distorsión aún más grande, porque ahora ya ni siquiera tienes, o sea, ahora Dios simplemente está reaccionando lo mejor que puede, solamente es una voluntad más en este universo que está haciendo lo mejor que puede con la situación, como cualquiera. Y de hecho uno de estos pastores llegó a tal punto que había una chica en su iglesia una vez que se casó con un hombre, y el hombre terminó siendo una muy mala decisión. Y esta chica llegó a hablar con él y dijo, mira pastor, no me venga a decir que yo no escuché a Dios. Yo oré, ayuné, yo sabía que este era el hombre para mí, no me venga a decir que escogí mal. Y este pastor, que era ateísta abierto, que es uno de los tipos más famosos de ese grupo, le dijo a esta chica, dijo, mira, Dios estaba igual de sorprendido que tú por el comportamiento de tu marido. Dios estaba igual de sorprendido que tú.
Es el Dios del teísmo abierto, el Dios que te dijo, anda, cásate con esa persona, y después, pucha, no sabía que este chico la iba a embarrar. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, al fin, lo que intentan hacer es decir, mira, Dios no es responsable por lo que está pasando, pero al final llegas al fin de toda esta historia de redención y terminas con un Dios que simplemente estaba haciendo lo mejor que podía con con lo que le tocó. Un Dios que no es soberano sobre nada y que simplemente es una fuerza más en el universo. Ese no es el Dios de la Biblia, para nada. O sea, eso destruye, para empezar, todo concepto de profecía, de que Dios, por ejemplo, en Génesis 3:15 puede decir que va a venir un redentor que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Dios no puede decir eso, porque Él no tiene idea del futuro. Él puede decir que vamos a intentar mandar un redentor y bueno, en algún momento, en medio de todos esos intentos, quizás va a llegar, pero eso es lo mejor que puede hacer. No tiene idea si realmente va a pasar o no. Ese no es el Dios de la Biblia. Y es por eso que nosotros negamos estas falsas visiones de Dios. Especialmente el teísmo abierto, yo diría que es la más aberrante de todas las que mencioné. Obviamente, y por ejemplo, la crítica de los teístas abiertos a los arminianos es que dicen, mira, ustedes afirman que Dios conoce el futuro, pero si Dios conoce el futuro, entonces ¿cómo no es responsable? Igual es responsable, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tú sabías que tu vecino lo iban a asaltar esta noche y tú no hiciste nada al respecto, igual eres responsable. Entonces ese es el argumento de los teístas abiertos, que no es suficiente simplemente negar el decreto de Dios para afirmar el libre albedrío. Tienen que tomarlo un paso más allá, porque aún la omnisciencia de Dios es el problema. Entonces, bueno, como mencioné, este tema es muy difícil para muchas personas y honestamente es difícil hablar muchas veces este tema porque salen opiniones muy fuertes al respecto. La idea de que hay escogidos de Dios y todo lo demás. Bueno, en una conversación con una persona que era más de esta postura arminiana, de libre albedrío y todo lo demás, esta persona llegó hablando de estas cosas en internet, en una ocasión a decir lo siguiente, dijo, si entonces para ustedes, entonces algunos para ustedes son los elegidos, tendrán que vivir con el pensamiento de que uno de sus hijos no será elegido y condenado al infierno. Yo que ustedes no tengo más hijos por si acaso, porque es eso lo que me dan a entender. Entonces se darán cuenta que esta persona realmente estaba bastante alterado en cuanto a esto, porque dice, claro, o sea, si algunos son escogidos y otros no, entonces quizás uno de tus hijos no es escogido, entonces mejor no tener hijos. Y otra persona en esa misma conversación dijo, ¿y por qué oras por tu hijo si Dios ya lo predestinó para salvación o para perdición? Y al principio esto suena como un buen punto. Si Dios tiene un decreto y Dios va a hacer lo que va a hacer, ¿por qué oramos por nuestros hijos, por ejemplo? Ya, bueno, obviamente el ejemplo que dieron y todo era, pero lo más personal, lo más al hueso que uno puede dar. Pero ¿por qué oramos por nuestros hijos si Dios ya ha soberanamente determinado las cosas? Ahora, mi respuesta a ellos es que si realmente crees que depende del libre albedrío de tu hijo si es salvo o no, ¿cuál sería el punto de orar por él? Porque según esta idea arminiana, Dios ya está haciendo todo lo posible
para salvar a todos, ¿cierto? Dios ya está dando su 100%. Dios tiene la misma intencionalidad para salvar a todos. ¿Qué va a aportar tu oración a eso? ¿Acaso Dios va a dar el 101% ahora porque tú oraste? Y en realidad, si tú crees en el libre albedrío, si tú crees que la única traba en la salvación de tu hijo, vamos directo al hueso, si tú crees que la única traba ahí es que tu hijo no quiere, entonces mejor pasa menos tiempo orando a Dios y anda a hablar con tu hijo. Porque el problema ahí no es Dios, según el arminianismo. El problema es la voluntad de tu hijo. Entonces no te sirve de nada orar a Dios para que salve a tu hijo, porque Dios ya está haciendo todo lo que puede. No le puedes pedir más, porque el problema ahí no es Dios, es tu hijo. Entonces, vemos que estos temas son bien profundos y chocan con ciertos elementos centrales para nosotros muchas veces. Pero es importante entender que la soberanía de Dios desde una mirada puede verse como horrible, pero de otra perspectiva es lo más hermoso que hay. Porque en la soberanía de Dios nosotros descansamos en saber que nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, todo a nuestro alrededor está en manos de este Dios soberano. Esta situación con el COVID-19 está en manos de Dios. ¿Dónde están esos bichitos? ¿En qué parte? Si la próxima día que salgo a la calle y toco, no sé, una bolsa de arroz en el supermercado, Dios está en control de la cantidad de pelos que está en mi cabeza. Dios está en control cuando un pajarito cae al suelo en el bosque, donde nadie lo ve. Entonces, podemos confiar en este Dios soberano finalmente. Y es un descanso para nosotros como creyentes. No es una doctrina horrible como muchos lo han caracterizado o han hecho una caricatura de eso. Entonces, bueno, ese es el punto número... A ver, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 4 más. Bueno, démosle para adelante nomás entonces. Número 5. A aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes de que fueron puestos los fundamentos del mundo. Por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en gracia y amor, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas como condiciones o causas que lo mueven a ello. Y todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces aquí se enfatiza el hecho de la libertad de Dios. El acto de predestinar fue un acto de la libre gracia de Dios. Muchas veces estamos preocupados por la libertad del hombre. Pocas veces estamos preocupados por la libertad de Dios. ¿Acaso Dios no es libre de hacer lo que le place con su creación, de predestinar y de escoger a algunos que iban en camino a muerte, de rescatarlos de ese camino a muerte? ¿Dios no es libre para hacer eso? Lo que deberíamos importarnos como cristianos es la libertad de Dios, no la libertad de la criatura. Entonces, si Dios simplemente está respondiendo a las decisiones de las criaturas, si simplemente está respondiendo a la voluntad del hombre, el hombre escoge A y Dios reacciona,
entonces Dios realmente no es libre. En cambio, vemos en la predestinación la libertad de Dios en escoger, no por algo en nosotros, no por algo previsto en nosotros ni nada por el estilo, sino simplemente por su gracia. Él podía haber dejado que toda la humanidad se fuera a la perdición. O sea, como vamos a ver la próxima semana, Adán quebrantó ese pacto de obras y la paga de eso era la muerte. Dios podía haber destruido la humanidad ese mismo día. O podía haber dejado que continuara la humanidad y mandar a cada uno de los hijos de Adán al infierno. Pero por su gracia escogió a algunos. Ahora vamos a hablar eso en otro momento quizás, pero escogió a muchos. Un número que no se puede contar de toda tribu, lengua y nación. Ahora, si creemos que eso es injusto, entonces no hemos entendido la gracia. Estaríamos asumiendo que Dios le debe algo a todos, esta idea de que como que Dios le debe una oportunidad a todos. No es para nada bíblico, nunca hemos visto eso en la Biblia. Dios ya le dio una oportunidad a Adán y Eva en el jardín y ellos lo arruinaron. Y con eso cayó toda su descendencia también, junto con ellos. Entonces Dios no nos debe nada. Lo único que nos debe es una eternidad en el infierno. Dios no le debe a todos una oportunidad. Y Dios no es deudor de nadie. Si hemos recibido salvación, ha sido solamente por su gracia, nada más. Número 6. Puesto a que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también, por el eterno y más libre propósito de su voluntad, ha ordenado todos los medios para ello. Por lo cual, los que son escogidos, estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo. Son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu y que obra a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados. Y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. No hay otros que sean redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos, sino solamente los elegidos. Entonces, bueno, aquí en el punto número 6, vemos que Dios predestina los medios al igual que el fin. Entonces, obviamente entendemos que Dios ordena los medios, la forma por el cual el mensaje de salvación llega a nuestras vidas. Es un acto soberano, ¿cierto?, de Dios. Es el propósito soberano de Dios, pero ocurre por medio de causas secundarias, ¿cierto? Porque llegó un predicador a tu casa, o porque tu mamá te llevó a la iglesia cuando chico, o lo que sea. Dios usó esas causas secundarias para llevar a cabo su propósito, ¿cierto? Entonces, es como poder decir, bueno, ¿por qué estoy acá? Yo estoy acá por la mano soberana de Dios, pero también estoy acá porque mis padres me criaron, me tuvieron y todo lo demás. Y un montón de otras decisiones que tomé o todo lo demás. Y no es que eso queda anulado, no es que eso no existe. Y eso es lo que es muy importante de entender. Nosotros, esta posición es compatibilismo, ¿sí? Es uno de sus nombres. Nosotros entendemos que las causas secundarias, entendemos que eso existe, lo reconocemos, pero también reconocemos que Dios es la primera causa de todo, que Dios y su voluntad está por sobre todo. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, por ejemplo, sí, Dios está usando eso y estamos llamando a la gente a salvación, pero porque Cristo ya tiene a sus ovejas en el mundo, porque los elegidos, Dios ya conoce el número, conoce sus nombres, sabe dónde vive
Y Dios manda a predicadores a llamar a las ovejas de Cristo. Y eso es lo que dice Juan 10, 26 y 27. Dice, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora esto es muy interesante porque no dice, ustedes no son mis ovejas porque no creen. ¿Se fijan en eso? Versículo 26. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Para creer necesitan ser ovejas de Cristo. No es que si simplemente hubieran creído, Dios los hubiera convertido en ovejas. No. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Por eso nosotros salimos al mundo a predicar. Porque las ovejas de Cristo están esparcidas por todos lados. Y más adelante vamos a entrar más en detalle sobre estos, del llamado eficaz y de la justificación y todas estas doctrinas tan importantes. Pero entendemos que las causas secundarias que Dios usa, sí es un predicador que llegó quizás a tu casa, o esta persona cuando tú ibas, como la historia de un amigo mío cuando contó su testimonio, iba a una fiesta y un pastor que era surfista que conocía en la calle le entregó un tratado que era un evento evangelístico, y él iba a una fiesta, pero entre más caminaba, más miraba ese papelito y las ganas de ir a esa fiesta empezaron a desaparecer. Llegó ese día, escuchó el mensaje del evangelio y su vida fue transformada. Esa es la causa secundaria, tiene nombre y apellido, pero la causa primaria de todo es Dios. Entonces es muy importante diferenciar y entender ese punto. Ok, los últimos 2 puntos van a ser bastante breves. Al resto de la humanidad por su pecado agradó a Dios pasarla por alto y destinarla a deshonra y ira, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por el cual extiende o retiene misericordia, como a Él le place, para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloria, de su gloriosa justicia. Bueno, acá simplemente quiero, a ver, había algo que quería decir antes, pero se me fue. Sí, esta idea de que el que Dios pase por alto a alguien no es igual a que Dios intervenga para salvar a alguien. No sé si se da a entender, porque de hecho en la confesión habla de que Dios predestinó y preordenó, ¿cierto? A los salvos, pero, perdón, este es el punto número 3, solo quiero volver allá brevemente al punto número 3 porque está relacionado a lo que estamos leyendo acá. Dice que son seres humanos y ángeles, son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Entonces, la confesión aquí hace una diferencia entre el acto de salvar o de predestinar para vida eterna y el acto de preordenar para muerte eterna. Los que son salvos son predestinados y preordenados, y los que se pierden son simplemente preordenados. ¿Y por qué? Porque en el acto de salvar hay una intervención de parte de Dios. Dios interviene en su vida. Dios hace este acto de regeneración, de nuevo nacimiento y todo lo demás que entendemos. Pero para los que están preordenados a muerte eterna, Dios no necesita hacer nada. Dios simplemente los deja seguir los malvados deseos de sus corazones. ¿Cierto? No hay nada que Dios tiene que hacer en ese sentido. Ellos están siguiendo los deseos de sus corazones. De hecho,
vamos a ver en otros lugares que Dios restringe la maldad del hombre. Entonces muchas veces no los deja hacer todo lo que quieren hacer, porque si realmente todo lo que está en el corazón del hombre saliera a la luz, cualquiera de nosotros destruiría el mundo 5 veces. Esa es la maldad que habita en el corazón del hombre. Entonces es importante entender que cuando estas personas reciben el castigo eterno, Dios los deja en ese camino que ellos han escogido, simplemente. Y son las consecuencias de los deseos malignos de sus corazones. Dios los pasa por alto, pero desciende y salva a sus escogidos. No sé si se entiende la diferencia. Ok, y ahora el último punto, punto número 8. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros en su elección eterna. Así, esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y de abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Muy bien, esto es importante, porque finalmente entendemos que estas son cosas misteriosas, estas no son cosas sencillas, y no debemos tomarlo de manera liviana, ni tampoco debemos presumir conocer todos los misterios de Dios y conocer cada aspecto de esto en detalle. Calvino, el famoso teólogo Juan Calvino, dijo algo muy importante una vez. Dijo, debemos hablar donde la Escritura habla y debemos mantener silencio donde la Escritura queda en silencio. Hay un límite. Dios nos ha revelado muchas cosas, pero no nos ha revelado todo. No debemos presumir ser Dios, no debemos presumir entender todos los misterios de Dios. Debemos simplemente con gratitud y humildad recibir lo que Dios nos ha entregado en su palabra, lo que Él sí nos ha dicho. Y este es el asunto, que Dios sí nos ha dicho y sí ha explicado este tema de la predestinación. Este tema de que finalmente hay un decreto eterno de Dios. Y finalmente con todo esto, la respuesta de Pablo al final de Romanos 11 es tan importante. Romanos 11:33. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos! Eso es lo que tenemos que decir al final del día. Nosotros no conocemos el número de los escogidos, no conocemos la identidad de los escogidos, pero sabemos que Dios está en control. Sabemos que la profundidad de la riqueza de su sabiduría es inescrutable, que nosotros no vamos a entender todo, pero confiamos plenamente en su soberanía mientras caminamos en esta vida obediente a lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces esto sería, milagrosamente llegamos al final del capítulo 3, es un capítulo muy difícil. Voy a dejar unos minutos si alguien tiene alguna pregunta, algo que preguntar o agregar ahí en el chat o en vivo, que tenemos aquí el público fiel, otra vez presente en vivo, en directo, a pesar de las circunstancias complicadas. No, nada.
Muy bien, entonces vamos a esperar otros segunditos. La próxima semana vamos a estar viendo el capítulo número 4, que tiene que ver con la creación de Dios. Después, capítulo 5 tiene que ver con la providencia. Así que eso un poco de la próxima semana. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Muchas gracias a todos los que fueron parte de este tiempo y Dios les bendiga. Hasta la próxima.